Soy Amanda Basgón y esto es Leyendas Ocultas Mexicanas. La cápsula donde te contamos lo que los demás no se atreven, te recordamos el darle clic a la campanita y síguenos. Es presentada en exclusivo para el canal. No todos pueden ser alfa. Cierra los ojos un instante y pon atención en el corazón de Guadalajara, envuelto entre bóvedas, rejas oxidadas y el aroma terroso de los cementerios antiguos. Hay un árbol cuya sola sombra ha alimentado conversaciones en plazas y sobremesas durante generaciones. Ese árbol, gigantesco y retorcido, es el epicentro de una historia que mezcla extranjeros de mal país, noches sin luna, animales desangrados y una estaca clavada en un pecho. Te voy a contar, con la mayor atención al detalle que la tradición y los documentos me permiten, la historia que la ciudad repite desde hace décadas. Escucha cada nombre, cada lugar y cada fecha que circulan en la memoria colectiva. La leyenda del vampiro de Guadalajara y el árbol de Camichín en el Panteón de Belén. La historia, en casi todas sus variantes, comienza con la llegada de un forastero. Algunas versiones colocan su arribo hacia mediados del siglo XIX, otras, menos numerosas, retrotraen el suceso hasta 1780. Habitualmente se le describe como un caballero europeo, a veces un conde, elegante, de modales fríos y costumbres nocturnas. En las versiones populares se le nombra como Don Jorge o Conde Federico y se dice que vestía siempre de negro y evitaba la luz del día. Los relatos señalan que lo vieron por primera vez deambulando cerca del Hospital Civil Viejo en los contornos del centro tapatío, cuando la ciudad aún tenía calles empedradas y la luz del gas. Los primeros indicios de horror, según la tradición oral, fueron animales muertos, perros, gatos y algunas aves halladas en las cercanías del panteón y del hospital. Los cuerpos, cuentan los testigos que han repetido la historia, parecían completamente desangrados, sin una sola gota en sus venas y con la impronta de 2 orificios en el cuello. El rumor se extendió rápido. En una ciudad de entonces modestos habitantes y redes sociales primarias, las plazas, la iglesia, el mercado, el miedo creció como pólvora. Con el paso de los días, el relato dice que las víctimas cambiaron de escala, de animales a personas. Niñas, jóvenes y algún transeúnte solitario habrían sido encontrados con síntomas idénticos, marcas de colmillos, palidez absoluta y la ausencia casi total de sangre. El pánico popular colocó una misma causa, el forastero tenía que ver con ello. Hacia finales de 1880, cuenta la leyenda, la población se organizó. No había ciencia forense como la conocemos, y cuando la rabia de la multitud se mezcla con la superstición, la salida suele ser expeditiva. Se dice que los vecinos, guiados por el miedo y la ira, atraparon al extranjero, al conde, en plena madrugada mientras atacaba a un joven. La decisión fue colectiva, clavarle una estaca. No cualquier madera, sino la rama de un camichín, árbol que en la tradición local atribuía propiedades especiales contra lo sobrenatural. Lo mataron, lo enterraron en lo que hoy conocemos como el Panteón de Belén, y para que no saliera colocaron una losa pesada encima de su tumba. Mientras lo sellaban, según la versión más dramática, el moribundo juró venganza. «Volveré», dijeron que gritó, o que sus ojos prometieron regresar. Lo curioso y lo que hizo que la narración trascendiera generaciones fue lo que vino después. Del lugar del sepulcro brotó una rama. Con el tiempo, aquello que se interpretó como una estaca clavada echó raíces y se transformó en un árbol, un camichín frondoso con raíces aéreas que envolvieron la lápida y parecieron a ojos de los visitantes custodiar una tumba. La losa que, según la historia, nadie podría mover apareció partida. La naturaleza había hecho su trabajo. El árbol alcanzó proporciones notables. La tradición oral y varias notas periodísticas le atribuyen más de 120 años de vida, un tronco de notable diámetro y raíces que parecen manos, y recibió nombres tan dramáticos como el árbol del vampiro. De hecho, hoy es una de las piezas visuales obligadas en cualquier recorrido nocturno por el antiguo cementerio. conafor.gov.mx. Cuando los relatos modernos fueron recogidos por periodistas y guías turísticos, se añadieron capas. Visitantes que juraban haber visto manchas rojizas en la corteza, que afirmaban sentir un frío al pasar bajo sus ramas, otros aseguraban que al cortar una ramita, ésta sangraría. Se multiplicaron fotografías y videos en redes, imágenes de la corteza irregular, planos de la tumba entrelazada por raíces, y la leyenda se convirtió en un producto cultural con recorrido local.
En recorridos de Día de Muertos, en programas televisivos y en blogs, la historia despliega su poder narrativo. Un extranjero, una estaca, una tumba profanada y sobre todo el árbol que lo cubre. Sin embargo, cuando uno baja la mirada de los adornos del relato y busca documentos, nombres propios y registros, la narrativa cambia. Hay investigadores locales y especialistas en museología que han rastreado archivos y periódicos, y hablo aquí de lo que la investigación ha logrado determinar. No existe constancia en la prensa y en los registros oficiales de una oleada masiva de cadáveres desangrados a finales del XIX, algo que habría sido, por su escala, inevitable de documentar. Además, el árbol mismo tiene una explicación botánica. El camichín, identificado en estudios y catálogos como parte del género Ficus, es habitual encontrarlo registrado como Ficus padifolia o especies similares en la región. Es un árbol de raíces aéreas, muy capaz de crecer en los huecos de tumbas y ruinas. Su capacidad de romper losas con la presión de sus raíces no es mística, sino física. Wikipedia. La investigación histórica profundiza en un nombre que rara vez aparece en las versiones novelescas: Manuel Piélago, un militar con historia en la política local. Documentos y reconstrucciones señalan que la tumba sobre la cual creció el camichín perteneció en algún momento al general Manuel Piélago. Piélago fue una figura polémica, acusado de participar en la captura y muerte de José Ignacio Herrera y Cairo, exgobernador de Jalisco. La memoria pública relata que tras la ejecución de Piélago, en la que según fuentes la soga se rompió en 2 ocasiones y finalmente fue ejecutado a balazo, sus restos fueron profanados por seguidores de Herrera y Cairo, que exhumaron y esparcieron sus restos como acto de repudio. Donde quedó tierra revuelta y restos mutilados, con el tiempo la naturaleza plantó un árbol. La historia política y la venganza popular encajan con fenómenos históricos de exhumación y profanación que sí están mejor documentados que la versión vampírica. balsiaproducciones.com.mx. También hay un elemento moderno que es necesario reconocer: la cultura popular y el cine. La llegada a México y su popularidad de películas de vampiros a mediados del siglo XX. Títulos como El vampiro, estrenada en 1957, que influyó de manera considerable en la imaginería popular del país, ayudaron a conformar el molde del vampiro que hoy proyectamos sobre figuras iscas y árboles centenarios. En otras palabras, el cine potenció una leyenda que quizá ya flotaba en rumores y noticias sueltas, y le dio una cara y una estética que resultan irresistibles. Wikipedia. Ahora, mantén esa narrativa en tu cabeza. La ciudad que ve un extranjero sospechoso, las muertes inexplicadas que aterran a la gente, la respuesta colectiva y la estaca, el árbol que aparece, la profecía de que si el árbol se seca, el vampiro volverá. Es una historia perfecta para las noches largas. Pero yo pediste que actuara como escéptica sin miramientos, así que ahora viene la disección crítica. Cada punto será cuestionado, y no me vas a ver dulcificar nada. Primera objeción: las fechas. La leyenda flota entre mediados del siglo XIX, finales de 1880 y hasta 1780 en versiones dispersas. Si verdaderamente hubiera una oleada de cadáveres humanos desangrados en una ciudad de provincias, el registro periodístico, eclesiástico y administrativo debería ser abundante. La ausencia de reportes consistentes en la prensa de la época no es prueba definitiva de inocencia, pero sí una fuerte señal de que la narrativa épica fue, al menos en parte, construida después. Exigiré siempre prueba documental antes de aceptar una afirmación extraordinaria. ¿Dónde están las actas médicas, las anotaciones del juez, los partes del jefe de policía de la época? La respuesta: no aparecen en los archivos consultados por investigadores locales. balsiaproducciones.com.mx. Segunda objeción: la etiología de las muertes. Varias investigaciones apuntan a causas mucho más prosaicas. Enfermedades como el cólera morbus, que produce deshidratación acelerada y cuerpos pálidos, o simplemente crímenes sin resolver que, en tiempos de ignorancia médica, se interpretaron con la lente de lo sobrenatural. La interpretación vampírica resuelve el miedo con un culpable mítico. Sin embargo, la hipótesis racional, epidemias, depredadores, negligencia, explica más y requiere menos mágicas excepciones. Insisto, la explicación más simple que encaja con la evidencia conocida suele ser la más probable, conafor.gov.mx. Tercera objeción: el árbol no rompió la losa porque estaba poseído. El camichín es un ficus,
un árbol con un hábito de crecimiento de forzar y desplazar piedra con sus raíces. Siembra en tierra suelta, expande raíces aéreas que se vuelven enormes con los años. La botánica explica la aparente milagrosa ruptura de la lápida. Además, el hecho de que el árbol sea monumental y fotogénico explica por qué la comunidad volcó en él la narrativa. La naturaleza actúa de manera visible, la historia necesita un símbolo visible y el símbolo se vuelve metonimia del mito. No hay que romanticizar ciencia, pero sí aplicarla. Bosques urbanos. Cuarta objeción, la figura del conde o del extranjero vampírico. En el archivo de la ciudad existen menciones a extranjeros de costumbres extrañas. Un hombre que salía por la noche pudo haber padecido fotosensibilidad, ser reservado por idioma o simplemente ser un marginado. Y de hecho hay testimonios de un personaje con comportamientos nocturnos en registros de historiadores locales. Eso no convierte a nadie en monstruo. La biografía política de la ciudad y el odio por figuras como Piélago son reales. La memoria colectiva a menudo transforma a los hombres que repudian en bestias simbólicas. Si quieres explicar por qué una comunidad imagina un vampiro, analiza también sus rencores políticos. El enemigo público se vuelve en el relato popular criatura de la noche. balsiaproducciones.com.mx. Quinta objeción, la influencia cultural posterior. La cinematografía de terror y la prensa sensacionalista de medios locales a mediados del siglo XX actuaron como fertilizante para la leyenda. Películas, programas y notas radiofónicas reempaquetaron fragmentos y añadieron lenguaje vampírico modernizado. Cuando analizamos leyendas, debemos separar lo que pudo haber existido en el siglo XIX de lo que fue tejido o potenciado por la cultura masiva en el siglo XX. La cronología sugiere que la historia consolidada como vampiro alcanzó su forma moderna después de que el cine nacional popularizara el arquetipo. Wikipedia. No voy a disculpar la sed de misterio de la gente ni su derecho a contar historias. Las leyendas cumplen funciones sociales, explican lo inexplicable, cohesionan comunidades y sirven de advertencia moral. Pero desde la posición de la investigación debemos reclamar precisión, distinguir entre lo que la documentación respalda y lo que es producto del rumor. ¿Qué queda de la leyenda si desmontamos sus piezas? Un árbol antiguo, una tumba profanada por motivos políticos, un extranjero incomprendido y un pueblo que inventa un monstruo para nombrar su miedo. Esa construcción no es menos fascinante por ser plausible. Al contrario, entender las causas reales nos da una historia más interesante y útil, porque nos permite ver la historia social bajo la capa de la superstición. Finalmente, una observación práctica y ética. Hoy el Camichín es patrimonio vivo del Panteón de Belén y parte del atractivo cultural de Guadalajara. Fotografiarlo, contar la historia, hacerlo parte de recorridos nocturnos es comprensible. Lo que no es justificable es profanar, dañar o explotar de forma irresponsable la tumba o el árbol. La leyenda puede ser un recurso cultural, sí, pero no una excusa para vandalismo o para ignorar el valor histórico del lugar. Respeta el sitio, no cortes ramas por moda y pregunta antes de transmitir como historiada lo que es, al fin y al cabo, una mezcla de historia y ficción. Antes de cerrar esta cápsula, recuerda que las historias que más perduran no siempre son las más ciertas. A veces la verdad es más compleja y, con suerte, más humana. Si te interesa que en la próxima entrega hagamos una indagatoria documental más exhaustiva sobre archivos del siglo XIX en Guadalajara, con citas textuales, recortes de prensa y hojas de parroquias, dímelo y armamos un episodio especial de investigación. Por ahora, mantén en la memoria las fechas y los nombres que escuchaste. 1880, 1892, Manuel Piélago, Panteón de Belén, Camichín. Cuestiónalo todo, escucha los documentos cuando existan y disfruta de la narrativa cuando no. Soy Amanda Basgón y esto fue Leyendas Ocultas Mexicanas, la cápsula donde te contamos lo que los demás no se atreven. Te recordamos el darle clic a la campanita y síguenos y mándanos qué leyenda te gustaría que exploremos en nuestra próxima cápsula. Nos escuchamos en la próxima.